Qué gusto, Astrid, qué gusto tenerte aquí en el programa y poder conversar contigo y saber un poquito más de ti y también para que nos puedas instruir a todos los primos y primas que nos están viendo para saber qué significa una salud financiera. Cómo separo lo que significa gasto a inversión. ¿Cómo estás, Ana? Cuéntanos. Bueno, buenas noches con todos, a Delia, a Astrid, a Aida y a toda la comunidad de Entre Primas. De hecho, el nombre me fascina porque nosotros también Entre Primos siempre nos colaboramos y además siempre tenemos unas conversaciones maravillosas. ¿Cómo serán sus conversaciones? Eso de que a ver, ¿qué estás gastando tu plata? La pregunta, como le decimos en Tito, lo mismo para la gente de Facebook es ¿qué haces cuando ganas más dinero? Probablemente las personas lo que hacen es que ya lo tienen gastado. Si yo le pregunto a alguien, ¿ya tienes gastado lo que vas a recibir en julio en tu gratificación? Probablemente ya lo tengan planeado. Planificado. Claro, porque la gente normalmente, aunque no tenga el dinero en efectivo, aunque no tenga el recurso, ya está pensando en qué se lo va a gastar. ¿En qué se lo va a gastar? A veces no tienen el dinero, pero ya saben en qué van a gastar si es que llega el dinero a la mano. Así pero, es. Ana, pregunto, ¿eso es malo? Claro, ahí hay un balance, ¿no? Lo que pasa es que si tú estás pensando en cambiar tu televisor, en que de repente te vas a cambiar de auto, de repente en inversiones o en gastos que de repente no te van a aportar, y si no tienes ningún plan de ahorro, entonces quizás deberías cambiar de ruta, ¿no? Quizás no deberías pensar en qué te vas a gastar, más bien en qué lo vas a ahorrar, en qué lo vas a invertir, si vas a emprender, si ese capital que vas a recibir lo vas a poder multiplicar, ¿no? Claro. Ahí debería haber la concentración de qué voy a hacer cuando gano más dinero. Para mí acabas de mencionar algo clave. Si no tienes un plan de ahorro, ¿por qué es importante tener un plan de ahorro? Bueno, el plan en general para todo, ya sea para que tengas un emprendimiento, una empresa, hasta el plan dentro del hogar, el plan familiar, ¿no? Es importante, ¿no? Porque el plan lo que hace es ordenarte, ¿no? Ordenarte y disciplinarte también, ¿no? Imagínate una familia, como el caso de la pandemia, que solo vivía de un solo ingreso, ¿no? Claro. El jefe de familia, lo único que trabajaba, ¿no? O sea, que ganaba y traía dinero a la casa. Entonces es la única persona que daba el ingreso efectivo, ¿no? Que generaba. Vino la pandemia y ¿qué pasó? El ingreso se terminó. Claro. Y la persona probablemente no tenía ahorros, no tenía otro recurso y entonces se vio en tantos problemas que como tú y todos ya conocemos, ¿no? Que son 255 millones de personas se quedaron sin empleo en el 2020. Exacto. ¿No? Entonces eso provocó pues obviamente pues no solamente crisis al interno de la familia, sino crisis a nivel mundial económicamente. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque la persona nunca tuvo esa educación financiera, nunca le dijeron deberías ahorrar. Y además, el ahorro, seamos sinceros, el ahorro al cual nosotros tenemos acceso, como los bancos, las mutuales, lo que sea, no te ofrecen algo atractivo. No, claro, no el ahorro en una entidad, un 10%, 1%. el ahorro en una entidad financiera, en vez de que crezca tu dinero, más bien decrece, porque te cobran por mantener tu dinero Así en el es, banco. entonces nos enfrentamos a falta de información. Entonces Exacto. La gente se pregunta, ¿qué puedo hacer para decir que tengo este capital, puedo hacer que mi patrimonio se incremente, ¿no? Claro. Yo esta pregunta me la hice en el 2017, porque bueno, yo tengo empresa hace 27 años, y yo en realidad estaba un poco cansada y yo decía, si encuentro un modelo de negocio en el cual no intervengan los bancos ni el gobierno, sería feliz. Entonces buscando, como dicen, se encuentra, ¿no? Y buscamos otro tipo de negocios más disruptivos, donde me permite a mí poder hacer otro tipo de inversiones, ¿no? Por ejemplo, que mi patrimonio, que mi capital pueda rendir un interés compuesto, por ejemplo, en hacer una inversión más inteligente, por ejemplo, lo que mencionaste hace un momento, lo que mencioné hoy del tema de las criptomonedas, pero eso sí es importante, es informarse y educarse, ¿no? Entonces, cuando yo vengo en estos ecosistemas cripto y de finanzas sostenibles, o el DeFi, el CeFi, como le quieran llamar, desde ese año, de esa época. Entonces, cuando la gente ve un quiebre, por ejemplo, Bitcoin, si ustedes saben de Bitcoin, tuvo un pico de 62,000, ahorita está en $68,000, ¿no? En ese momento está en 68, entonces todo el mundo me llama.
yo te vi que Compro, estás por ahí, compro. ¿qué hago? Claro. ¿Qué hago? Entonces le digo, me llamas en el peor momento porque nadie compra cuando las cosas están caras. Claro. Nadie compra la subida, hay que esperar A a que que esté baje. a la baja para que tú puedas comprar. Ujú. Entonces tú primero tienes que decidir cuál postura tomar. Si voy a hacer el clásico ahorrador, el que ¿no? Guarda su plata. guarda, el emprendedor que quiere invertir o la persona que quiere buscar otras alternativas para que su patrimonio pueda crecer. ¿A qué le llaman la mentalidad de pobre? Esto viene un poquito con las creencias limitantes, ¿no? Entonces, en una familia, pues, vamos a hablar, por ejemplo, de la clase media, que es lo que abunda más aquí en nuestro país. O sea, a veces te podrían decir, tu papá, tu mamá, oye, esa persona tiene dinero, ¿cómo lo habrá conseguido, no? Así como una cara de... A ver, Estos conceptos o conceptos o prejuicios. Los de prejuicios. señalar a alguien que porque tiene dinero debe Es haber malo, hecho el algo dinero es malo. Exacto, No, de repente ha hecho claro. algo malo, ¿no? Porque, o sea, lo ven algo tan inalcanzable que piensan, Exacto. ¿qué habrán hecho? ¿Qué pacto? Entonces, si tú creces señalando a otras personas por su éxito económico, suponiendo o anteponiendo, juzgando de que han hecho algo malo, tú pues vas a tener miedo de tener dinero porque vas a sentir Ya que estás tú también pensando, eres alguien que está haciendo claro, algo malo. Claro, y tú ves que esas cosas son inconscientes, porque Es no son directas, ¿no? inconsciente, claro. Pero de alguna manera tú dices, seguro algo está haciendo, ¿no? ¿Por qué tiene o tiene esto? ¿Por qué se cambió de carro? ¿No? Algo debe estar Seguro, haciendo. claro. Seguro algo está haciendo, ¿no? Claro. Algo está Pero vendiendo. no está pensando bien, no está pensando un poco mal. Entonces, viene un poco de las creencias hacia atrás, ¿no? Hay, por ejemplo, yo siempre escuchaba, no directamente de mi familia, pero escuchaba mucha gente que dice, pobre pero honrado. Tal cual. Es que eso también... Premias al pobre. Sí, Claro, pobre pero claro. honrado, ¿no? O sea, pero... O prefiero ser O pobre. Esta rico. frase que yo la escuché mucho en la misa, en la iglesia, que decía, es más fácil que entre un rico por el... No, que un camello por por el la- ojo de una aguja que un que rico, un al, rico, al cielo, sí. ¿no? O sea, Entonces, era ¿cómo como, los han entonces ser metido rico esa- debe estar mal, porque Eso no voy es. a entrar al cielo. Pero sabe, es que lo que pasa es que esto es para manipularnos, pues, para mantenernos en pobreza, porque imagínate si todas las personas pensáramos, y todas las, o bueno, no es que pensáramos, sino todas las personas pensáramos mejor y tuviésemos a la mano el alcance de ser ricos todos, no habrían gobiernos. Claro, o no tuviéramos el temor a O sea, hacer dinero, ¿no? A emprender No, pero ya de la nos lleva mano otra con la cosa. educación. Claro, aquí hay un tema también personal, o sea, cada persona también tiene, esa es su responsabilidad, ¿no es Claro. cierto? Entonces hay gente que dice, no, bueno, yo soy pobre porque el gobierno no me ayuda. Echarle No, la culpa. Pasa muchísimo. Victimismo, ¿no? Yo que voy en taxi siempre, en muchísimas ocasiones he escuchado a los que manejan quejarse que si el gobierno, que si la política, que si el... Y siempre le echan la culpa afuera. Sin embargo, yo, desde mi experiencia personal, más allá de las situaciones que haya pasado por nuestro país, y claro que sí hay muchas personas que les afecta, sin embargo, yo me he enfocado en lo que yo puedo hacer cuando ocurre tal o cual situación. Y hasta ahora yo estoy muy agradecida de haber podido superar, y creo, y también esto lo aprendí de manera inconsciente de mis padres, porque ellos ante cualquier situación nunca se fijaron, No que se dejan enfocaron vencer, en claro. la política, sino en buscar qué podían hacer o qué mejor apuesta, oportunidad de negocio podían lograr en una situación difícil. Yo me acuerdo que en la época de crisis más fuerte que vivió mi familia, en la época entre los 80 y los 90, porque Claro, incluso claro, el mi papá paquetazo, tuvo inflación, como Dios una mío, ola porque lo estafaron y se enfermó, tuvo un tema de salud y tuvo como que un Una pique en su emprendimiento. Mi papá tenía una empresa textil y entonces, pero él no se quedó así delicado, iba a vender sus productos y cuando la gente no tenía dinero hacía trueques, y me acuerdo Claro, que íbamos es lo que a las funcionaba chacras antes, y intercambiábamos sacos de fruta o de verduras o de hortalizas por los productos que mi papá vendía y nunca nos faltó ni de comer y siempre teníamos más. Entonces también se aprende con el ejemplo. Esa es la Es resiliencia, pues. Es correcto porque has tenido una buena experiencia, ¿no? Que viene justamente desde cuando uno es niño, de los padres, Sí. si el padre es emprendedor, si la mamá no se quedaba y salía a vender, hacía sus marcianos, hacía lo que sea con tal de generar, entonces tú te quedas con ese concepto y cuando ya creces también dices, bueno,
estoy en una situación difícil, no me voy a quedar brazo contra brazo, tengo que salir Ajá. a ver qué cosa es lo que puedo hacer para poder traer ese recurso a mi familia, ¿no? Así es. Entonces, eso, justamente por eso hablábamos un poco de las creencias creencias. limitantes, donde pues hay personas que no han tenido esa información. Claro, no tienen ese recurso. Exacto, entonces a ellos toda la vida se les ha dicho de que ser pobre se está bien porque, como decía Delia, se puede ir al cielo, o pobre está bien porque prefiero soy Porque pobre no te pero llevas honrada. No, entonces hay una serie de conceptos, creencias. pero al final lo que tenemos, lo más relevante es que todos tenemos derecho a tener una vida mejor. Así es. Y Ana, si es que, por ejemplo, tú tuvieses, o si alguien te preguntara, ¿cuáles son, si pudieras enumerar, tal vez 5 pasos, 10 pasos, como para poder tener una mejor inteligencia financiera o bienestar financiero? ¿Con qué empezaríamos? ¿Cómo empiezo? ¿Podríamos enumerarlo por ahí? Número 1, ¿por dónde deberíamos empezar? Yo, número 1, lo que les diría es primero enlistar tus gastos, o sea, Enlistar tus el ingresos gasto. Ok. y Me tus parece egresos, es clave. decir, o sea, ¿cuál es mi sueldo? ¿Cuál es mi otro ingreso? Y después enumerar toda esa lista larga, pesada que nadie llega a hacer, de todo lo que gasta el Netflix, el Disney, el, todas las el cosas, helado, todo lo que Me todo. parece súper claro. Acá está mi Mis ingreso. ingresos. Esto es lo que yo voy a recibir o lo Así que es. recibo. Y acá está toda la lista de lo que yo gasto Gasto. cada mes, Ajá. sí o sí. Ya, ¿qué hago con eso? Eso obviamente te va a dar como una Conciencia, radiografía claridad. de lo que realmente. Entonces probablemente te vas a dar cuenta que estás gastando de más, ¿no? O que estás gastando en cosas como nosotros llamamos gastos hormiga, esos gastitos que son chiquititos, pero que van sume, y tú dices, oye, ¿y esto qué fue, no? Esto representa 200 soles en puras, digamos, tonterías, ¿no? Entonces tú dices, wow, ¿qué puedo hacer para eliminar esto, no? Entonces tienes que tomar decisiones, ¿no? De Claro. repente tenemos el Netflix, tenemos el Amazon Prime, tenemos el HBO, tenemos como 3 membresías o 5 membresías de las cuales no vemos ninguna. ni usamos, Entonces, claro. van sumando y por ahí te va a sumar como unos $100 entre las 5. ¿Qué tal si me quedo con una, no? Hay una cosa ahí porque uno es como, vives como rico o vives como clase media que trata de imitar, aparentar y por eso te endeudas en muchas cosas. También, ¿no? También tenemos ese caso de que compramos el equipo más top, ¿no? El más Tecnológico, caro, el más caro. porque no me di ese gusto de niña, que normalmente a veces pasa eso. Ya, ok, y después de haber contrarrestado y ver la realidad, Yo creo que ¿cuál ese es el siguiente paso? Primero yo creo que ese va a ser el shot, ¿no? Primero, de que te dice, bueno, entonces Aterriza. los gastos y ve qué gastos hormigas estás haciendo necesariamente para poder corregirlo y reorganizar tus gastos, ¿no? Luego de eso, pues también si tienes un capital, tienes también la opción de poder, los que quieren emprender, ¿no? Hay muchas personas que dicen, quiero emprender, pero no sé en qué emprender, Claro. ¿no? Ajá. Es la parte más difícil, ¿no? Ya. Entonces yo les digo, ¿y cuál es tu círculo? O sea, ¿dónde vas? Bueno, siempre estoy acá con mis amigas del colegio, qué sé yo. Pero ninguna emprende, todas son empleadas. Bueno, entonces va a ser muy difícil que tú puedas tener una idea de emprendimiento si tu círculo no lo es. Es que, y esto nos lleva a lo que uno siempre dice, ¿no? Al refrán. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si yo Sí. me rodeo de empresarios, de emprendedores, Vas a ser uno más. de personas que Así están es. buscando oportunidades, es más probable entonces que yo pueda aprender y también generar esta visión de en qué debo invertir. ¿En qué ¿verdad? debo invertir? Por ejemplo, en pandemia, cuando la gente, la despidieron y salió con un buen ingreso, su CTS, lo que no, su liquidación, la gente tenía 30 años en un empleo y decía, ¿qué hago ahora con esto? Claro. Entonces la plata lamentablemente sale y no Eso. ingresaba nada. Entonces decían, bueno, pondré un restaurante, decía la gente, no, pondré. Y entonces, hasta tener un restaurante obviamente es una inversión bastante alta, depende de qué tipo de restaurante Y quieras, y no es tan bueno el claro, retorno. entonces Si eso no tienes también una estrategia clara. exacto, sobre ese o te unes emprendimiento. con una persona que conozca realmente el negocio, ¿no? Y esto es otra cosa, ¿no? Hay negocios que son para 2 socios. Sí. Hay negocios que también solamente son para uno, así que hay que tener mucho cuidado con eso porque he visto negocios donde todas mis amiguitas se reunieron y todos formamos un negocio y éramos como 6, ¿no? Entonces eso probablemente no funcione. Obvio, porque mira, la lógica, ¿no? Ya, somos como 6, pero la inversión, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a hacer siempre en un grupo hay 1 o 2 que ponen el punche
y hay otros que no. Entonces, dividir, imagínate que comienzas con una mínima ganancia, dividir eso entre 6, ya no. Cuando todavía no tienes ganancia. Cuando no tienes ganancia encima. Un negocio todavía tiene un proceso de maduración, Claro, ¿no? como se Obviamente en encuentra. los primeros estadios, ¿no?, del negocio. Así como un negocio tiene un proceso de maduración, ser un emprendedor y llegar a ser un empresario también es todo un proceso, ¿no? En Así el que es, hay es que correcto. aprender ciertos lenguajes, términos, aprender también a poner límites, tener clara la información de qué te corresponde, cuáles son mis responsabilidades, mis deberes y qué es lo que yo voy a recibir a cambio. Claro. Esto ¿Qué aportas y qué recibes? Claro, Ya, claro. entonces, número 1, primero la lista de La lista, comparación, ingresos versus egresos. Número 2, ver si invertimos o si hay pues un dinero que vas a recibir, ver qué vas a invertir, pero siempre checando, primero Claro. tal vez tu nicho, ¿no? Claro, ¿Qué nicho y qué- encuentras? ¿Qué así es, ¿no? necesidad hay? Porque si también nos metemos con ojos cerrados, muchas veces no funciona. Sin investigar previamente es. a dónde te vas a dirigir, no funciona. Probablemente estos negocios, perdóname, Ujú. ¿has visto todas estas chicas que salen en el Facebook Live donde venden cosas En el TikTok. importadas? Claro, ¿no? que venden el TikTok, ¿no? ahí Y donde entonces venden. desde su casa han comenzado, Claro. jamás habían salido al aire, ¿no? Y comenzaron Así a es. traer cosas de la China, vendían que el peine, que el, no sé, los tuppers. Tuvimos no sé una cómo. invitada hace Sí, poco que nos habló también. que ella por TikTok llegó a vender hasta su récord 200 prendas Prendas de en un vestir día, en una mañana. en un live, Sí. en un live. Imagínate. Entonces eso, pocos recursos, porque solamente es en Mínima internet, inversión. dentro de su casa. Me imagino que hizo una importación, Claro, comenzó ajá. a buscarle Ajá, en un otros proveedor. lados, No, ella proveedor, claro, los y confeccionaba. lo que incluso. confeccionaba. Entonces, la creatividad. Exacto. O sea, hay que ponerse creativo. ¿Qué cosa es lo que el mercado está necesitando? ¿Cuál es la necesidad? Por ejemplo, estaba escuchando todo lo que estaba hablando nuestros antecesores, Ajá. y entonces hay necesidad también en el mercado, ¿no? Ya sea inclusive la parte social también, ¿no? Entonces hay una necesidad que hay que cubrir, siempre la hay. Así es. Entonces hay que buscar hoy en día hay mucha información en internet, páginas donde te pueden dar la información y tú puedes decir sobre "Ah, ya, las sobre eso". tendencias. Pero Las mira, tendencias. aprovechando justamente de lo que estás mencionando, tienes un evento que Así ya es. se va a realizar. Prima, si tú necesitas saber por dónde empezar, Yo sé que sí necesitas. necesitas educarte financieramente, porque esto no es un tema de grandes, esto debería empezar desde pequeño, desde casa, desde las escuelas, es algo que lamentablemente no se da. Pero bueno, hay que Nunca es buscar tarde, soluciones. nunca es tarde. Entonces, Así es. justamente para eso, Ana nos comenta el evento. ¿Cuándo es tu evento, Ana? ¿Y qué ofrece el evento? ¿Dónde es? Cuéntanos. A ver, les cuento un poco lo que, después de haber transitado en muchas comunidades empresariales, ¿no? Comenzamos a descubrir ciertas necesidades, ¿no? Cosas que los emprendedores en ese momento necesitan, por el tema tecnológico, el tema de desarrollo personal, el tema propio del emprendimiento, ¿no? Que de repente la gente no tenía muy claro lo que hablamos al inicio de los planes, ¿no? Hacer un plan, procesos, ¿no? Entonces, me he unido con dos profesionales, mi querida amiga Claudia Martínez y Isabel Herboso, dos profesionales muy personas que tienen especialización en los temas, y junto conmigo hemos armado una formación, ¿no? Que es una formación que hemos denominado Emprendedores en Crecimiento 180 grados, porque 360 regresa al mismo punto. Claro, 360 regresas al mismo lado. Claro. Es que ahora subiendo Sí. 180, 90. Es que es así, pues, porque a 360 te regresa al Sí, mismo al mismo punto y no lado, queremos no queremos regresar al mismo punto. Ok, entonces, ¿cómo se llama? ¿Dijiste el evento? Emprendedores 180. Entonces, en este evento que vamos a lanzar el 17 de junio en la Cámara de Comercio de Lima, 17, ok. de 4 a 7 p.m., vamos a tener 3 ponencias, ¿no? Una voy a estar a cargo yo, Claudia y Isabel van a hacer lo propio, y vamos a lanzar esta formación donde vamos lógicamente a indicarles a los asistentes qué cosa incluye la formación. Vamos a tener 3 temas importantes. Para mí son 3 focos que me ha ayudado a mí personalmente como ¿Cuáles son empresaria, esos ¿no? focos? Que son la parte de emprendimiento como gestión estratégica, Ya. número 1. Número 2, la parte tecnológica, tenemos que usar la tecnología supuesto. adecuadamente. Ujú. No tenemos que ser ingenieros de sistemas, no. No, Tenemos lo que básico, utilizar las herramientas, tecnología. aplicaciones que hay hoy Así en es. día Hoy en que día hay un aparecen y montón. tenemos que aprovecharlo. Ok. Es correcto. Y finalmente, lo que más importante y lo que ha impactado a muchos empresarios es el desarrollo personal. ¿Por qué el desarrollo personal?
Porque la empresa eres tú. Es como todos nos vendemos Claro. a diario. Es como tú vas a ofrecer y vas a representar la marca, el producto. propia marca. Si es que yo tengo un excelente producto, pero tal vez no sé socializarme, tengo mucho temor, ¿cómo vendes? Porque hay que tocar puertas. Entonces, por ahí va un poco esta parte del desarrollo personal Es que es para importante. poder tener, pues, como se dice, todo el paquete completo y podamos realizar las ventas que, obvio, uno como empresario, como ¿Cuánto tiempo emprendimiento toma desea. tu formación? La Ana? formación la estamos estimando más o menos en 2 meses, ¿no? Durante 2 meses son ¿Presenciales? es un híbrido y también presencial, vamos a hacer Ok. un híbrido. Y también al final de la formación vamos a hacer una especie de retiro con los participantes. Queremos llevarlo a un momento de esparcimiento, un momento en que ellos se puedan liberar, porque obviamente, y no lo digo yo, lo dicen hasta los libros, tenemos que tener nuestras pausas, ¿no? Así Porque es. todo no es, cuando tú escuchas a esas personas que dicen, yo soy 24/7, y eso que yo también lo decía, yo también lo decía, no me lo voy a decir que no, pero no puede ser 24/7 porque eres una persona que necesita vivir, necesita también tener sus momentos de espacios. Necesitamos con tu recargar familia, baterías. recargar y todo eso. Entonces, Claro. no puede ser 24/7, porque, y como yo le digo a algunos emprendedores, si ya comienzas a soñar con tu trabajo, estás en problemas. Claro, hay que ponerse un balance para guardar este Exactamente. equilibrio, ¿verdad? Entre la Ay, vida personal, Ana, el trabajo así y es. las Ana, ha metas. sido realmente un placer conversar contigo. Unas últimas palabras que deseas dirigirte al público, a todos los primos y primas que nos están viendo tanto por Facebook y por TikTok. Bueno, primero agradecer al programa, agradecer a Aida la invitación, a Delia, a Astrid, ¿no? Por recibirnos en este momento, en este espacio tan bonito. A mis queridas amigas que creyeron en el proyecto y en mis ideas, a Claudia Martínez y Isabel Herboso que se han unido a este proyecto, y a las personas que nos están apoyando también, a la Cámara de Comercio de Lima, por supuesto, que nos está dando esta cobertura para poder hacerlo, y a los asistentes que ya son muchos porque ya estamos con el aforo súper lleno. ¡Wow! Entonces, ¡Qué éxito! sí, esperamos realmente de corazón darles todo lo que nosotros podamos aportarle a la gente desde nuestro conocimiento, pero y también desde nuestra experiencia, porque yo creo que ahí es el punto de quiebre para las personas, ¿no? Y lo que nosotros queremos es que realmente se lleven información de valor, pero también información que se pueda aplicar. Eso es lo más importante, Así es. ¿verdad? Todavía Pero hay todos son promociones. así, cordialmente invitados. Sí, le queríamos dar la primicia justamente acá entre primas que hemos tenido que ampliar la sala, ¡Wow! ¿no? A 100 personas porque realmente estábamos sobrepasando ya los registros y bueno, hoy día hemos tenido que hacer la gestión para poder recibirlos a todos ustedes con mucho cariño y mucho respeto, porque respeto a cada una de las personas que va a estar ahí, que por supuesto seguramente tiene mucho que aportar, por eso que es importante el networking también que vamos a hacer al final de la Entrevista. de esta de información, de este evento, y por supuesto Delia, Astrid, ahí están invitadas. Ay, gracias. Gracias. Y la verdad felicitarte porque pues estás continuando con estos proyectos que ayudan muchísimo a todo tipo de personas. Y que van de la empresarios, ¿no? mano con la experiencia que ya tienes, 27 Ana. años. De negocios de B2B, ¿no? Claro, Imagínate. es una coach experimentada y además te va a enseñar sobre inteligencia financiera y es básico, es importante que afiances este conocimiento que con mucho placer y mucha dedicación Ana Barriga nos va a compartir en este ese programa evento. de Así es. formación. Así es. Así Y que queremos- muchas gracias, primitos. Sí, ¿Una sí, última quiero palabra? una ¿Sí? última palabra porque realmente he escuchado a mi antecesora y es importante lo que ella me ha mencionado respecto al aporte social que tú le haces a tu comunidad, ¿no? Y a la sociedad en general. Y es importante que los empresarios también reconozcamos la importancia de poder ser parte de eso, ¿no? Ya sea del ángulo que tú quieras, ya sea aportando, ya sea participando, pero es importante que nosotros también estemos presentes en esta labor social que tanto lo necesita nuestro país. Así que Gracias, muchas Ana. Muchas gracias. gracias.